Bienvenidos a esta exploración. Hoy, pues nos vamos a meter de lleno en la vida y el pensamiento de una figura que de verdad llama la atención, allá en la Francia del siglo XVIII, Louis Claude de Saint-Martin. Así es, un místico, un buscador. Su historia se cruza con corrientes esotéricas muy interesantes de su época y, claro, con lo que después se conoció como martinismo. Y para guiarnos en esto, vamos a basarnos mucho en el análisis de Arthur Edward Wade, que era un estudioso, pues muy clavado en el misticismo francés y justo en la historia del martinismo. Un referente importante, sin duda. Entonces, ¿cuál es la misión hoy? Queremos entender bien el viaje personal, intelectual de San Martín, sus ideas clave, y esa relación que a veces fue medio complicada, ¿no? Con grupos como la francmasonería o la Orden de los Sacerdotes Elegidos, los Elus Cowens. Exacto. Y todo esto en el escenario de una Francia prerrevolucionaria que era, pues, un hervidero de ideas, de cambios. Sí, así que, para empezar, a ver, imaginemos esa Francia del 18. No solo era la cuna de la Ilustración, con Voltaire, Diderot, gigantes, ¿no? Claro, la razón con mayúsculas. Pero al mismo tiempo era un imán para todo tipo de corrientes ocultistas, búsquedas espirituales. Había como una sensación de que venían cambios grandes. A ver, vamos a explorar ese contexto. Era un caldo de cultivo fascinante, ¿verdad? Sí, totalmente. Y aquí es donde se pone bien interesante, porque justo junto a la razón ilustrada tenías una efervescencia de ocultismo. Las ideas de Swedenborg, las de Jacob Bohm, que va a ser clave después para Saint Martin, la cábala, todo eso circulaba muchísimo. O sea, un montón de ideas místicas y esotéricas flotando en el ambiente. Exacto. Y la francmasonería, bueno, en Francia, vivió como una especie de segundo aire, ¿sabes? Se volvió mucho más colorida, llena de títulos rimbombantes, grados súper complejos. Ah, o sea, no era la masonería sobria, que quizá uno se imagina a veces. Para nada. Absorbió de todo. Ciencias ocultas, filosofías diversas, interpretaciones muy particulares de textos sagrados. Hubo intentos de revivir órdenes antiguas como los Rosacruces, los Templarios, siempre con esta idea de fondo de una tradición secreta, perdida, como buscando raíces antiguas. Sí, y era un momento en que, fuera de los dogmas rígidos de la Iglesia, parecía que, bueno, que todo era posible, por un instante al menos. Hasta fenómenos como el mesmerismo, el magnetismo animal, y luego el descubrimiento de la clarividencia por Puisegur, ¡pum!, echaron más leña a este fuego ocultista. ¡Wow! Todo esto poquito antes de que la Revolución Francesa llegara y, bueno, cambiara drásticamente el panorama. Claro. Y en medio de todo este ambiente, entonces, aparece una figura central para la primera etapa de Saint Martin, Martínez de Pasquali. Exacto. Martínez de Pasquali, un personaje con un origen un tanto nebuloso, la verdad. Se dice que de ascendencia española, nacido en Grenoble. Algunas fuentes, quizá no muy amigables con él, dicen que era de origen humilde, chance constructor de carruajes. Órale. El caso es que irrumpe en la escena masónica francesa como por 1760. Y funda su propia orden. La Orden de los Sacerdotes Elegidos, más conocida como el Rito de los Celos Cowens. Fundó logias importantes en Burdeos, París, otras ciudades. ¿Y qué tenía de especial esta orden? O sea, ¿qué la diferenciaba de otras logias masónicas de la época? Pues lo fascinante es su doble naturaleza. Pasquali afirmaba tener conocimientos y poderes ocultos, y su rito combinaba una doctrina secreta muy específica con una práctica ceremonial mágica, lo que se conoce como teurgia. Teurgia. A ver, explícanos eso. Son rituales diseñados para invocar o interactuar con entidades espirituales, con inteligencias invisibles. La doctrina de Pasquali giraba en torno a la caída del hombre, la idea de una restauración universal y el papel del ser humano como un agente divino en esa reintegración. ¿Y la práctica era para contactar con esas inteligencias? Exacto. Buscaba establecer comunicación directa. Pasquali era en esencia el gran soberano y el gran operador mágico de todo este sistema. Él dirigía las operaciones. Mencionas rituales precisos. ¿Tenemos idea de cómo eran? Digo, sin perdernos en detalles técnicos, pero ¿cuál era la esencia de esa práctica? Sí sabemos bastante, gracias a cartas que Pasquali le escribió a otro personaje clave, Jean-Baptiste Willermoz. Implicaba cosas como
Bueno, abstinencia de carne, oraciones específicas, algunas tomadas de la liturgia católica, pero usadas en otro contexto, como el oficio del Espíritu Santo, el miserere, el de profundis. Ah, mira. También usar vestimentas rituales sin metales, trazar círculos mágicos con inscripciones, símbolos cabalísticos, quemar incienso y, claro, hacer invocaciones específicas. ¿Con qué objetivo? ¿Qué buscaban lograr? El objetivo final era obtener manifestaciones, visibles o audibles. A veces se referían a estos resultados de forma muy enigmática como la chos. La chos, la cosa. Suena misterioso. ¿Y funcionado? ¿Tenían éxito con eso? Pues fíjate que eso es interesante. Wheeler Moss, que era súper dedicado y recibió instrucciones detalladísimas de Pasquali, parece que tuvo muy poco éxito personal en obtener esas manifestaciones tangibles. Eso lo sabemos por su correspondencia. Qué curioso. O sea, mucha teoría, mucha instrucción, pero pocos resultados prácticos. Parece que sí, al menos para Wheeler Moss. Quizá era por la dificultad de la práctica o la naturaleza misma de los fenómenos buscados. ¿Quién sabe? La orden también tenía una estructura de grados, claro, varios niveles de iniciación que culminaban en un grado tipo Rosacruz. Pero lo central, lo que la definía, era esta práctica teúrgica. Entendido. Ahora sí, con este telón de fondo tan particular, traigamos a escena a nuestro protagonista, Louis Claude de Saint-Martin. ¿Cómo entra él en este mundo? Bueno, Saint-Martin, él nació en Amboise, en 1743. Venía de una familia noble. Tuvo una infancia un poco delicada, ¿eh? Perdió a su mamá de niño, pero su madrastra, a la que quería mucho, le inculcó un fuerte sentido religioso, amor a Dios. Ajá. Estudió leyes, pero como que no le latió la abogacía, y a los 22 años eligió la carrera militar. Pero fíjate, desde joven ya mostraba una inclinación muy marcada hacia lo espiritual. Leía textos filosóficos, místicos, como El arte del autoconocimiento de Abadi. Ya tenía una certeza interior muy fuerte sobre Dios, el alma. Sentía que la unión con lo divino era el verdadero propósito de la vida. O sea, ya traía esa búsqueda interna desde antes. Sí, totalmente. Y es justo en el ejército, en el regimiento de Fox, donde se da su entrada a este mundo esotérico del que hablamos. Conoció la Orden de Pasquali a través de compañeros oficiales, uno llamado de Grind y, sobre todo, el capitán de Balzac, que ya eran miembros de los Selous Cohens. Ah, mira, por contactos militares. Exacto. Y lo recibieron entre agosto y octubre de 1768. Parece que de Balzac le confirió los 3 primeros grados de golpe. Así que su entrada fue bastante rápida, directa. Pero mencionaste antes que después se distanciaría. ¿Qué pasó ahí? Exacto. Y aquí viene un punto crucial para entender a Saint Martin como individuo. A pesar de que años más tarde, ya en su propio camino, él mismo reconoció su deuda con Pasquali, llegó a decir, a él debo mi introducción a las verdades superiores, que es un testimonio fuerte viniendo de él. Sí, claro. A pesar de eso, muy pronto empezó a sentir que ese camino de rituales y operaciones externas no era del todo el suyo. ¿En qué sentido? ¿Qué fue lo que no le cuadró? Pues mira, poco después de dejar el ejército, pasó un tiempo importante en Lyon, entre 1773 y 1774. Estuvo alojado un tiempo con Willie Moss, y ahí se hizo muy evidente su desapego creciente por todo el ceremonial externo. Tanto el masónico en general como el mágico de los Selous Cohens. Lo veía como una hueca pompa, decía él. Hueca, pompa, fuerte. Sí, hay una anécdota famosa, una pregunta que le hizo directamente a Pasquali. ¿De verdad se necesita todo esto para encontrar a Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan directa! Esa pregunta encapsula toda su búsqueda espiritual, ¿no? La sospecha de que la complejidad externa, los rituales, las estructuras, quizá podían oscurecer en lugar de revelar. Ya apuntaba a lo que él después llamaría el camino interno secreto. El camino interior. Esa pregunta es muy reveladora. Y en esa época, en Lyon, además de cuestionar los rituales, ¿qué más hacía? Pues fíjate, durante esa estancia, y según él mismo cuenta, escribiendo en condiciones bastante modestas, dice que al lado de la cocina, redactó su primer libro importante, De Serres y de la Verité, de los errores y de la verdad. Exacto. Lo publicó anónimamente en 1775, firmando como El filósofo desconocido, un seudónimo que usaría bastante.
Su meta declarada era combatir la filosofía materialista de la Ilustración, que él veía como, pues eso, un gran error. ¿Y qué planteaba en ese libro? ¿Ya se notaba su propia voz, su propio enfoque? Definitivamente. Aunque usa un lenguaje alegórico y sí, reconoce una deuda con una fuente secreta que claramente es Pascual y su doctrina de la reintegración, lo hace desde su perspectiva ya muy personal, muy mística. Ajá. Habla de dos principios, uno divino y otro de oposición que nace de nuestra voluntad desviada. Habla de la caída del ser humano desde un estado de unidad primordial hacia la división, hacia el mundo material. Y habla de la figura de un agente o causa activa e inteligente, como un Cristo velado, podríamos decir, que nos guía de vuelta a esa unidad perdida. Es como su primera gran articulación de su sistema. Sí, usando el marco de Pasquali, pero llenándolo con su propio énfasis interior. Y ojo, es importante aclarar algo que dijo Papus mucho después. Waite refuta la idea de que este libro fuera dictado por las shows. Waite sitúa los fenómenos psíquicos asociados con esa entidad en Lyon mucho más tarde, como hasta 1785. Ah, ok, buena aclaración. Bueno, Pasquali muere en Haití en 1774 y Saint Martin sigue su camino. Viajó, buscó y escribió más, ¿no? Háblanos de su siguiente obra importante. Sí, su segundo gran libro fue Le tableau naturel de rapports qui existen entre Dios, l'homme, el universo. El cuadro natural de las relaciones entre Dios, el hombre y el universo. Exacto. Publicado en 1782, también anónimo al principio. Aquí profundiza mucho más su visión. Compara el universo con un templo, o como una gran alegoría a través de la cual Dios se comunica con nosotros. Interesante metáfora. Y el ser humano es visto como el sacerdote llamado a ofrecerse a sí mismo en sacrificio dentro de este templo cósmico. Ve el mundo material como algo ilusorio si lo miramos superficialmente. Pero con un significado oculto. Exacto, un canal para los pensamientos divinos si lo entendemos en su significado interno. Describe la caída como un abuso del conocimiento sobre nuestra conexión original con el todo. ¿Y cómo propone volver a esa conexión? ¿Cuál es la clave de la reintegración para él? La clave, dice Saint Martin, está en sutilizar el medio, o sea, refinar nuestra percepción interior, lo que hay entre nosotros y el verdadero sol, que es Dios, para que su luz nos alcance directamente, sin refracciones, sin distorsiones. Entiendo, es un trabajo interno de purificación o refinamiento. Así es. Insiste muchísimo en que la verdad y el principio de la vida están dentro de nosotros. La regeneración es posible ascendiendo internamente hacia ese principio activo e invisible. Y un detalle curioso del libro, tiene unas notas al margen, separadas del texto principal, que San Martín admitió como suyas. Waite sugiere que estas notas podrían ser como guiños más directos a enseñanzas específicas de Pasquali. Quizá las separó para no confundir a lectores no iniciados en ese sistema tan particular. Qué interesante esa posible estrategia editorial. Pero entonces, justo cuando parece que San Martín está ya muy enfocado en su camino interior, consolidándolo, ocurre algo inesperado en Lyon hacia 1785, ¿verdad? Algo que lo sacude un poco. Sí, es un episodio sorprendente, la verdad. San Martín recibe noticias de Willermo sobre fenómenos extraordinarios que estaban ocurriendo en Lyon, asociados a un círculo interno de Willermos. Hay una carta de San Martín de esa época, citada por Papus y analizada críticamente por Waite, donde muestra un arrebato de entusiasmo casi exagerado. Ah, sí. ¿Qué decía? Pues le pide perdón a Willermos por su escepticismo anterior, se pone bajo sus órdenes y parece dispuesto a dejar de lado su preciado camino interno por estas nuevas manifestaciones externas. Un giro total, ¿no? Órale. Pero, ¿a qué se debía tanto entusiasmo? ¿Qué estaba pasando exactamente en Lyon? Esto coincide en el tiempo con lo que Papus, basándose en los archivos martinistas que él manejaba, describe como la aparición del famoso agente desconocido en Lyon, una supuesta entidad espiritual que dictaba instrucciones a Willermos y su grupo. Ah, el agente desconocido, ya. Saint Martin, al enterarse, pues se emocionó mucho y viajó a Lyon para ver qué onda. Sin embargo, este fervor por lo fenoménico, por lo externo, parece que le duró bastante poco. O sea que recapacitó y volvió a su camino original. Exactamente. Su viaje a Londres en 1787
y la escritura de su siguiente obra, L'Homme de Désir, El hombre de deseo, publicada en 1790, marcan un retorno clarísimo a su misticismo interior. Vuelve a enfatizar la sed del alma por Dios por encima de cualquier otra cosa. ¿Y hubo algún otro factor clave en ese retorno? Sí, el punto de inflexión definitivo fue su estancia en Estrasburgo entre 1788 y 1791. Allí, a través de Rudolf Salzmann y Madame de Boecklin, descubrió los escritos del místico alemán que ya mencionamos antes, Jacob Boehme. ¡Boom! Y él fue clave para Saint Martin, cierto. Se menciona mucho esa conexión. Fue absolutamente decisivo. La influencia de Boehme fue profundísima. Le dio como un nuevo lenguaje, una nueva profundidad a su propia búsqueda interior. Le resonó muchísimo. ¿Se encontró en él, digamos? Sí, algo así. Tanto que para 1790, Saint Martin le pidió formalmente a Willermoz que borrara su nombre de los registros del régimen escocés rectificado. ¿Qué era eso? Era la evolución de la rama masónica a la que Willermoz había afiliado, derivada de la estricta observancia templaria alemana. Saint Martin expresó su fatiga por ese complicado camino externo. Dijo que quería seguir unido espiritualmente a los koans, o sea, a la esencia de Pasquali, pero en espíritu, no en práctica ritual. Pero sobre todo, quería seguir su propio camino interior, ahora enriquecido enormemente por Boehme. Entiendo. Marcó su independencia definitiva. Exacto. Y mientras tanto, las famosas manifestaciones de Lyon parece que se fueron apagando. Incluso se cuenta que el propio agente desconocido ordenó destruir parte de las notas que había dictado, chance por temor a que cayeran en manos equivocadas durante la Revolución Francesa, que ya estaba a todo lo que daba. Qué interesante cómo ese encuentro con Boehme parece haber, solidificado su rumbo definitivo. ¿Y cómo vivió Saint Martin los años de la Revolución? Debió ser una época muy intensa. Sí, los vivió de cerca. En 1792 escribió Ecce Homo, una obra curiosa porque es una advertencia directa contra la fascinación por lo maravilloso externo, incluyendo fenómenos como el sonambulismo magnético que estaban muy de moda entonces. ¡Qué giro! Justo después de su propio breve entusiasmo por los sucesos de Lyon. Exacto, una reflexión crítica quizá. Pasó tiempo entre París y su ciudad natal, Amboise, donde cuidó a su padre enfermo hasta que murió. Y también mantuvo una correspondencia muy importante con un noble suizo, el barón Kirchberger von Liebersdorf. Esas cartas nos dan una visión muy clara de su pensamiento ya maduro, de sus últimos años. Y sus últimas obras reflejan esa madurez, esa integración de Boehme. Totalmente. Sus últimos trabajos integran la profunda influencia de Boehme, pero sin perder nunca su voz original, su estilo. En L'Esprit des choses, El espíritu de las cosas, de 1800, presenta al hombre como un espejo del universo y a la naturaleza como una especie de sonámbula que espera nuestro despertar espiritual para poder despertar ella también. Una idea muy poética, ¿no? Sí, muy sugerente. Y su obra final, que muchos consideran la cumbre de su pensamiento, fue Le Ministère de l'Homme Esprit, El Ministerio del Hombre Espíritu, de 1802. Ahí resume toda su trayectoria, conecta explícitamente con Boehme y con Pasquali, pero ya desde su perspectiva final, y profundiza en temas como la palabra eterna, la regeneración interior, la vida espiritual como una experiencia directa y el acceso a la vida verdadera, con mayúscula. Su testamento espiritual, digamos. Podría decirse. Además de escribir, dedicó mucho tiempo a traducir las obras de Boehme al francés. Lo veía como una tarea fundamental. Murió serenamente en 1803 después de un ataque de apoplejía. Según dejó escrito, consciente de estar pasando a un nuevo mundo, una vida intensa y una evolución espiritual muy, muy marcada. Pero oye, una pregunta. ¿El término martinismo sobrevivió a San Martín? Hoy existe una orden martinista, o varias. ¿Cómo surgió eso? ¿Tiene que ver directamente con él? Buena pregunta. Esa orden moderna, o la primera de ellas, fue fundada bastante después, hacia finales del siglo XIX, por el doctor Gerard Encausse, mucho más conocido por su seudónimo, Papus. Papus, sí, figura clave del ocultismo de esa época, exacto. Papus afirmó tener una línea de sucesión iniciática que, según él, venía directamente de Saint Martin, supuestamente a través de un intermediario llamado M. de Lache y de su propio abuelo, M. Chaptal.
Y con base en eso creó una orden estructurada con 3 grados principales: asociado, iniciado e iniciador SI, que significa silencioso incógnito o superior incógnito, hay debate ahí. ¿Y tuvo éxito esta orden martinista de Papus? ¿Prendió? Sí, creció bastante rápido. Tenía varios puntos a favor. Era inclusiva, admitía hombres y mujeres, algo no tan común en esos círculos entonces. No exigía cuotas muy altas, tenía un aire cristiano pero no dogmático, muy abierto, y claro, ofrecía ese atractivo del ocultismo finisecular que estaba tan en boga. Tenía su gancho. Sí, sin embargo, aquí es donde Waite, en el texto que estamos usando como base, se pone muy crítico. Él cuestiona fuertemente la autenticidad de esa supuesta línea de sucesión directa desde San Martín. Para Waite era algo dudoso, por decirlo menos. O sea, Waite no se la creía. No mucho. Y además, Waite señala que la orden martinista de Papus, con el tiempo, se fragmentó mucho. Se vio envuelta en disputas internas, en polémicas, y adoptó estructuras y controversias que, según Waite, la acercaban más al mundo de la masonería irregular y otros órdenes ocultistas de la época. Entiendo. Y esto, para Waite, la alejó bastante del núcleo místico e interior que caracterizó la búsqueda final y más personal de San Martín. El énfasis de San Martín estaba en otro lado, ¿no? Claro, entiendo. Entonces es importante distinguir, ¿no? Tenemos por un lado a San Martín el místico, el filósofo desconocido, enfocado en su camino interno secreto, Individual, muy personal. y por otro lado las órdenes martinistas que surgieron después con sus propias estructuras, linajes y, pues a veces sus propios conflictos y derivas. Exactamente. Es una distinción clave para no confundir las cosas. Bueno, pues resumiendo un poco esta exploración tan interesante, hemos seguido el viaje de San Martín, desde esa inmersión inicial en las prácticas teúrgicas de Pasquali, Que fue su punto de partida, sin duda. pasando por ese episodio curioso, aunque breve, de reentusiasmo por los fenómenos externos de León, Un pequeño desvío, quizá. hasta consolidarse definitivamente en un misticismo muy personal, centrado en la experiencia interior de lo divino y profundamente marcado por su encuentro con Jacob Böhm. Así es. Su figura es relevante porque nos muestra una búsqueda espiritual muy individual, muy auténtica, en medio de un torbellino de sociedades secretas, corrientes esotéricas complejas. Pero lo que define su trayectoria, al final, es esa priorización constante y creciente de la unión directa, íntima, con Dios. Por encima de los rituales, los fenómenos. Exacto, por encima de rituales externos, fenómenos psíquicos o jerarquías iniciáticas. Su camino personal, enfocado en la interioridad, pues sí, contrasta bastante con la historia a menudo turbulenta, fragmentada, de las órdenes que tiempo después tomaron su nombre o se inspiraron en él. Y esto, fíjate, nos deja pensando. Considerando ese énfasis final de San Martín en la vía interior directa y su claro cansancio, ¿no?, que expresó de los complicados caminos externos de las organizaciones y sus rituales, ¿qué elementos de su experiencia personal creen que podrían resonar más hoy en día? Buena pregunta. Para quienes buscan una comprensión espiritual profunda, quizá una comprensión que vaya, pues, más allá de las estructuras formales, los linajes históricos o las narrativas propias de cualquier orden específica, ¿no? ¿Dónde creen que reside la verdadera perla, digamos, del legado de San Martín para el buscador espiritual contemporáneo?